Ahora vamos a hablar de la fuerza electrostática. Esto es, la fuerza que sienten dos cargas. Si yo soy una carga y tengo signos opuestos, voy a sentir una fuerza que me atrae. En cambio, si yo soy dos cargas y soy del mismo signo, voy a sentir una fuerza de repulsión. Quien descubrió la fuerza que está relacionada con esta atracción electrostática fue Coulomb. En 1684, Isaac Newton había propuesto la ley de la gravitación universal, es decir, cómo se relacionan dos masas y la fuerza que sienten entre ellos por el hecho de tener simplemente masa. En 1785, Coulomb estaba trabajando con cargas y él lo que hizo fue forzar la ley a que fuera de la misma forma que la de Newton. Él quería que la fuerza entre dos cargas fuera exactamente la misma que la de Newton. ¿Por qué? Porque ya estaba probada, demostrada y era lo más fácil para poder seguir haciendo cosas. Afortunadamente, Charles Coulomb no solamente la forzó, la descubrió y la comprobó. Y se dio cuenta que efectivamente la fuerza que sienten dos cargas depende de la cantidad de cargas y de la distancia que están entre ellas. La proporción viene dada por una constante que tiene que ver con 4pi, un número normal, y epsilon 0. Epsilon 0 se le conoce como la permeabilidad del vacío, es decir, qué tan fácil es moverse a la carga en el vacío. ¿Cómo hizo los experimentos Coulomb? El experimento de Coulomb consistía en una balanza de torsión para medir fuerzas. Una balanza de torsión relaciona la fuerza con el giro. En este caso tenemos una balanza que funciona con cosas cargadas. En la parte de arriba colocaban cargas que iban a reaccionar con la carga que ya estaba puesta y dependiendo de la cantidad de carga, la balanza se iba a torcer, se iba a mover cierta cantidad de grados. Con esa cantidad de grados nosotros podíamos saber cuánto era la fuerza comparada con la carga. Y con eso llegó a la relación que la ley de Coulomb dice que la fuerza entre dos cargas depende de la cantidad de carga y de la distancia a la que están entre ellas. Cuando hablamos de fuerzas fundamentales, vimos que la fuerza de gravedad era la más pequeña de todas las fuerzas y le seguía la fuerza electrostática. Ahora bien, ¿qué tanto es la diferencia de fuerzas? Vamos a hacer un pequeño cálculo. Supongamos que tenemos una masa de 1 kilogramo y otra masa de 1 kilogramo y que la separamos a una distancia de 1 metro. La constante de gravitación es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Si hacemos los cálculos, la fuerza que siente una masa de 1 kilo alejada a 1 metro de otra masa de 1 kilo es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton. Ahora, supongamos que tenemos una carga de 1 microcoulomb y la otra carga de 1 microcoulomb. Recuerden que 1 microcoulomb es pequeña carga, sin embargo es suficiente. Cuando nosotros cargamos un globo, podemos cargarla incluso a milicoulombs. La constante que está asociada a la electrostática es 10 por 10 a la 9. Y si hacemos el cálculo, vamos a encontrar entonces, entre la fuerza de gravedad y la fuerza de Coulomb, tomando en cuenta que tenemos cargas muy pequeñas,
La fuerza electrostática es por lo menos 7 veces más grande. Es decir, hay un 10 a la 7 entre ellas dos. Y esto es muy fácil de comprobar. Si ustedes friccionan un globo en su cabello y lo acercan a pequeños papeles que estén en una mesa, estos van a flotar y pegarse al globo. Con esto están venciendo a la gravedad simplemente con la carga que ustedes obtuvieron de friccionar un globo. Podemos hacer más cálculos entre dos cargas usando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es aquella que me relaciona las cargas. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta el signo? Ahorita lo van a ver por qué. Si yo tengo una carga de menos 6 y una carga de 8, esta se siente atraído por esta y Q2 se siente atraído por Q1. Acuérdense que dos cargas opuestas siempre se atraen. Y en fuerzas siempre es necesario el sentido, la dirección y la magnitud. ¿Cómo hacemos el cálculo? Simplemente sustituimos los valores. 9 por 10 a la 9. La primera carga es 6 por 10 a la menos 6 porque estamos hablando de micro. La otra es de 8. Si se fijan, no estoy tomando en cuenta los signos. Y entra la distancia al cuadrado. Estamos hablando de mili, estamos hablando de a la menos 3. Si yo hago los cálculos, voy a obtener 750 newtons. Más o menos es lo que equivale al peso de una persona que tiene 75 kilos. Si se fijan, es una fuerza muy grande. Falta ponerle dirección y sentido. Entonces, la fuerza que siente 1 debido a 2 es una fuerza que va hacia la derecha porque la sienten que la están jalando. Y con eso ya estamos hablando de magnitudes vectoriales. La fuerza que siente 2 debido a 1 es una fuerza que va hacia la izquierda, pero con la misma magnitud. En este ejercicio tenemos ahora tres cargas, o tres objetos cargados, Q1, Q2 y Q3, cada uno con una carga diferente y a cierta distancia. Entonces, hagamos un análisis de fuerzas simplemente por atracción y repulsión. Yo voy a tener una fuerza que siente 1 debido a 2 y que va a la izquierda porque son cargas del mismo signo y entonces siente que le empuja. Y también voy a sentir una fuerza debida a 3 que va hacia la derecha porque son cargas opuestas, siento que me jalan. En el caso de Q2, siento una fuerza que me empuja hacia la derecha porque me está repeliendo Q1 y Q3 me está jalando porque me está atrayendo. En el caso de Q3, siento una atracción hacia 1 y también siento una atracción hacia Q2. Como vimos en el ejemplo anterior, F1, fuerza debido a 1 debido a 2, es lo mismo que siente 2 debido a 1 y así para cada uno de los pares. Y entonces yo solo tengo que calcular 3 fuerzas. Y después tengo que ver cuál es la que gana. Por ejemplo, en el caso de Q1, ¿cuál va a ganar? ¿La fuerza que jala a la izquierda o la fuerza que jala hacia la derecha? Para eso necesito saber los valores para saber cuál es el total y entonces decir con qué fuerza siente totalmente Q1 que le están o empujando o jalando. Sacamos el cálculo para la fuerza que siente 1 debido a 2. Ponemos la constante y luego ponemos las cargas. Menos 6 porque estamos hablando de micro. Y la distancia es 15
por 10 a la menos 3, porque estamos hablando de mili. Si yo hago las cuentas, lo que voy a obtener son 2880 newtons. Hacemos lo mismo de 1 con 3. La constante, la carga de 1, la carga de 2 y la distancia va a ser la suma entre la distancia que hay de 1 a 2 y la distancia que hay entre 2 y 3, o sea 15 y 22, esos son 37. Si yo hago los cálculos, lo que voy a obtener son 1104.4 newtons. Y la última que me falta es la fuerza de 2 debido a 3. Pongo mi constante, luego pongo el valor de las cargas, recuerden a la menos 6 porque estamos hablando de micro, y la distancia, en este caso 22, y como estamos hablando de mili, va a la menos 3. Si yo hago esas cuentas, lo que voy a obtener son 1561.9 newtons. Hagamos una recopilación de los cálculos obtenidos. La fuerza que siente 1 debido a 2, que es la misma que siente 2 debido a 1. La fuerza que siente 1 debido a 3, que es la misma que siente 3 debido a 1. Y la fuerza que siente 2 debido a 3, que es la misma que siente 3 debido a 2. Ahora vamos a analizar uno por uno. La carga 1 siente que la jalan 3, pero siente que la empuja 2. Entonces, si tomamos como positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, ¿quién va a ganar? La fuerza total que siente 1 va a ser la fuerza que siente por 3 menos la fuerza que siente por 2. ¿Podríamos haberlo tomado al revés? Sí. Siempre podemos tomar derecha positiva, izquierda negativa o al revés. Pero en un ejercicio siempre tiene que ser que todo a la derecha es positivo, todo a la izquierda es negativo. Y entonces yo voy a obtener que tengo que la fuerza debido a 1 a 3 menos la fuerza debido de 1 a 2. Si yo hago ese cálculo, lo que obtengo es menos 1775.6 newtons. ¿Qué quiere decir este menos? Que la fuerza que siente 1 va hacia la izquierda. Hagamos el mismo procedimiento para 2. 2 siente que 3 la jala. Y 2 siente también que 1 la está empujando. Y entonces, como va en la misma dirección, simplemente la sumo. Y con eso obtengo positiva. Si estamos viendo que a la derecha es positiva y a la izquierda es negativa, eso quiere decir que la fuerza total de 2 va hacia la derecha. Ahora vamos con 3. 3 siente que 1 la jala. Y también siente que 2 la está jalando. Pues como están jalando hacia la izquierda, voy a ponerles un signo negativo.
Si hago las cuentas, me va a quedar de menos 2600. Y es negativa porque apunta hacia la izquierda. Entonces, cada una de las cargas, cada uno de los objetos cargados, siente una fuerza hacia un lado o hacia el otro mayoritariamente. Es como el juego de tirar. Supongamos ahora que tenemos dos cargas del mismo signo, de cargas diferentes. Y que yo voy a poner entre las dos una tercera carga. Esta tercera carga no va a importar su signo, no me interesa, pero quiero ponerla en medio o a qué distancia para que no sienta ninguna fuerza, es decir, que Q1 la jale o la empuje con la misma fuerza con la que jala o empuja Q2. ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos que hacer los cálculos que siente Q3. Q3 va a sentir la fuerza que ejerce 1 y está dada por la constante, la carga 1, la carga 3 y la distancia que voy a llamar D y a la distante R menos D. Y también 3 va a sentir la fuerza que ejerce 2, que depende de la constante, de la carga 2, de la carga 3 y de la distancia. Y yo quiero que estas sean iguales. ¿Por qué? Porque quiere decir que las dos están jalando o empujando con la misma intensidad y entonces la carga Q3 no siente absolutamente nada. Y entonces simplemente las tengo que igualar. La constante no pinta y tampoco pinta la carga que tenga Q3. Lo que sí va a importar son las otras cargas. Y entonces simplemente hacemos un despeje porque quiero obtener la distancia. Lo que estoy buscando es a qué distancia tengo que poner las cargas para que ésta no sienta ninguna fuerza. Y entonces yo obtengo que la distancia tiene que ver con la distancia original y la relación entre las dos cargas. Si yo sustituyo para el ejemplo con esos valores, yo voy a obtener que la distancia me da de 0.11 metros, es decir, 11 milímetros. Si yo coloco la carga Q3 a 11 milímetros de la carga Q1, es decir, a 9 milímetros de la carga Q2, no va a sentir ninguna fuerza. No importa qué carga tenga, si positiva o negativa, Q1 y Q2 la van a empujar o jalar de tal forma que en medio no se siente nada. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante para poder entender la distribución de las cargas. Ahora vamos a hacer este ejercicio mental, no vamos a hacer los cálculos. Si yo tengo tres cargas de la misma magnitud, separadas a una distancia igual, es decir, forman un triángulo equilátero, el punto de en medio es donde no existe fuerza. Pero, ¿qué pasa con las demás?
La carga que está hasta arriba va a sentir una fuerza debido a la que está a la izquierda y debido a la que está a la derecha, pero en total va a sentir una fuerza que la empuja hacia arriba. Lo mismo pasa con la carga de la izquierda, va a sentir una que la empuja hacia más a la izquierda y una que la empuja hacia abajo, pero en total lo que la empuja es en el mismo sentido del triángulo. Y lo mismo pasa para la última carga. Si yo las dejara moverse debido a esas fuerzas, las cargas aparecerían alejadas más de ellas, pero el triángulo equilátero seguiría formándose. La distribución de las cargas obedece la ley de Coulomb. Se van a separar de tal forma de que siempre estén alejadas lo más posible. Y recuerden que por eso cuando teníamos que nuestro cuerpo se cargaba, nuestro pelo se erizaba, pero se separaba lo más que pudiera en forma de abanico. Lo mismo pasa con las cargas, van a tratar de separarse lo más posible una de otras. Entonces, si yo tengo una forma cuadrada, la forma más fácil que tengo para separar cargas es que las cargas estén en las esquinas. Entre más esquinas tenga, la carga se va a acumular más en las esquinas, de tal forma que en el centro no hay carga y por geometría todas se van a distribuir en las puntas de tal forma que puedan estar lo más alejada que puedan. Y por eso a las cargas les gusta la punta, porque siguen la ley de Coulomb. En el caso de un objeto circular esférico, las cargas se distribuyen de manera homogénea, separadas unas de otras, de tal forma de que están distribuidas por toda la superficie. En estos ejemplos lo estamos viendo en forma bidimensional, pero en forma tridimensional es exactamente lo mismo. Si tuviéramos un cubo, las cargas se van a separar de tal forma que la mayoría se van a concentrar en sus puntas, en sus vértices, y en las caras es donde menos va a haber, y en el centro es donde yo no voy a sentir ninguna fuerza.